Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Seguro que no se te olvidó, simplemente que sos de los que dejan todo para último día y te quedó pendiente el regalo de mamá por el Día de la Madre, por el mes de... ¿no? Todavía estás a tiempo y podés pedir el préstamo que necesitas en 12 cuotas. Y la última cuota va de regalo. ¿Dónde? En Vía Confort. 12 cuotas y con la mejor financiación, pagando en fecha, la última va de regalo. Llama ya a Vía Confort 2507-3883. No te quedes sin hacer ese regalo, no te quedes sin tu préstamo. Bien, entonces retomamos. En el bloque anterior poníamos sobre la mesa algunas cosas que chocan, que hacen ruido, que denotan como una falta de coherencia a veces en los criterios, ¿no? Entonces mencionábamos, bueno, ¿cómo puede ser que de pronto para algún tipo de delitos y en determinados momentos se entienda que la privación de libertad no es la medida adecuada y te mandan a hacer tortas fritas, por poner un extremo, que ocurrió, pero digamos, por poner algo que hasta resultó irrisorio, ¿no? Bueno, y hay una mujer con cáncer terminal que de verdad está absolutamente dolorida, ya con dosis de morfina, y no se entiende que también la privación de libertad no es el lugar donde debiera estar para terminar su pena, que no significa que sea sobreseída ni nada que se parezca, simplemente es que termine de cumplir su pena en domicilio. Pepe, ¿qué opinás? La crónica de Denise en La Diaria es realmente estremecedora. Por favor, léanla aquellos que no lo hicieron. En segundo lugar, uno espera un rápido pronunciamiento. Primero de la justicia, en segundo lugar, a mi entender, del colegiado médico y también del colegiado que nuclea a enfermeros y enfermeras, porque tarea sacrificada y solidaria, si las hay, la que tienen estos trabajadores de la salud, deberían pronunciarse sobre este caso, que si se confirma... Sí, más que por una persona se empaña, tal vez, ¿no? Un grupo grande de trabajadores. Me hace acordar esa canción que decía, estamos prisioneros carceleros, ¿no? De cómo también quien está en contacto con los reclusos y reclusas muchas veces tiene esa sensación como de que está participando de la misma situación o de cierta impunidad. Y por el otro lado, hay desde el año 2005 una ley de humanización del sistema carcelario. Vean el nombre que eligió el legislador para ponerle precisamente a esta ley del año 2005, sí, que primera creo... administración de Vázquez. Sí, septiembre de 2005, que creo que también tiene allí, los compañeros que son abogados lo podrán manejar mejor que yo, pero también está el artículo 131 del Código Penal que habla precisamente de lo que tú mencionabas, Victoria, que es la posibilidad de terminar de cumplir o cumplir parte de la pena en prisión domiciliaria, que no es quedar en libertad, ¿no? Eso está claro. Ni que hablar de los múltiples casos que podríamos nombrar de situaciones que amparados en ese artículo que señala que aquellos mayores de 70 años pueden pasar a cumplir la prisión domiciliaria, salvo algunas excepciones, que creo que en algún caso, no sé, la justicia realmente tenía los ojos vendados, bueno, no se han cumplido. Mirá, mensajes que van en sentidos contrarios, que también son opiniones y también son varias. Está bien que se la atienda como corresponde, pero lo hubiéramos pensado antes. Yo mantengo mi familia sin vender drogas y tuve grandes problemas de salud. Lo fácil es lo que gusta a esa gente. Y agrega, lean algunos de los mensajes. O no le conviene, Victoria, señora, no tiene nada que ver con lo que me convenga a mí. Me acabo de cruzar con el suyo y ya ve, lo estoy leyendo. Porque entiendo que también es una forma de visualizar las cosas, ¿no? Es decir, bueno, además comete el delito estando enferma. Lo hubiera pensado antes. Eso podemos debatirlo 3 horas, pero hoy estamos en otro punto de la historia. Ya está presa, está privada de libertad. Claro, lo que pasa es que tiene una enfermedad que es terminal. Y acá es donde estamos debatiendo, debiera terminarla en su casa, prisión domiciliaria o en la cárcel, ¿no? Pero bueno, miren que no es la única que tiene esta mirada más dura, que tiene más que ver con, lo hubiéramos pensado antes, que también es muy humano hoy y en el contexto de inseguridad que vivimos, tener esa reacción, ¿no? Ese criterio debería ser un beneficio gradual a la pena. Entonces, ¿cómo personas que están condenadas por homicidios, decenas de homicidios, acceden a ese derecho, o como ustedes le quieran llamar, y otras personas que tienen delitos menores no? ¿Cómo razonamos? Los otros también debieron pensarlo antes, ¿no? Alfredo. Sí, yo me pregunto cuántos casos similares hay a los de Carol, ¿no? En las cárceles, ¿no? Porque la ley de humanización de cárceles creo que la estamos violando todos los días, no solo por esta situación, sino por todas las situaciones que ustedes han hablado ya en otras oportunidades de cosas que se hacen. Lo que no entiendo es cuál es el impedimento. Hay un fallo judicial que tiene que darle la prisión domiciliaria y no sale. Están durmiendo los jueces o están... Sí, porque yo creo que
A mí me parece lógico que se le dé prisión domiciliaria a la gente de determinada edad. Yo comparto aquella frase del expresidente que no me gusta ver viejitos de 80 años presos. Así hayan sido unos brutales asesinos como algunos que ya conocemos. Pero me parece que hay gente que está en situación de enfermedad, y no justifico el delito, Es decir, me parece que metieron la pata al delinquir. Una cosa no quita la otra. Pero me parece que cuando hay una persona enferma, y más en una situación como la que se encuentra esta muchacha, me parece que hay que tener sentido común, ¿no? Es decir, bueno, por favor, riesgos de fuga hay, ¿a dónde? Es decir, me parece que... Y ver cuántos casos más hay en situaciones similares, quizás no tan graves como la de ella, pero también situaciones complicadas que también no se les da corte, ¿no? Porque en la cárcel, evidentemente, cuanto más tiempo estén encerrados para muchos, como esta señora que escribió, me parece que es mejor. Capaz que una aclaración. Sí. Carol trabajó toda su vida. Carol trabajó en una fábrica de bandejas de plástico, trabajó empaquetando pescado, trabajó de lo que pudo durante toda su vida. Me gustaría también, muchas veces hacemos estos comentarios, ¿cuántos de nosotros emplearíamos para cuidar a nuestros hijos a una mujer que tiene un cáncer terminal? ¿Cuánto una mujer que tiene una metástasis ósea puede dedicarse a limpiar teniendo riesgo de fractura? A veces también cuando pensamos estas cuestiones de... Yo no puedo pensar todo desde mi óptica de yo, que soy una buena persona, que estudié más de 20 años en mi vida, no tomo algunas decisiones. Porque ahí también muchas veces es cuando anulamos la discusión y cuando no estamos yendo al punto del asunto, que hay una pena que no está siendo proporcional a lo que fue su delito. Su delito de microtráfico, que no hay que justificarlo, que ya tiene que terminar su pena, pero tiene que terminar su pena donde no la terminemos matando. Donde pueda ser lo menos victimizante para ella y para sus hijos. De nuevo, tiene 5 hijos, el más chiquito tiene 4 años. No la están pudiendo ver, está engrilletada en una cama en un hospital. En la cárcel ya vemos lo que pasa cuando va a buscar asistencia por sus dolores. No tiene que ver con un buenismo esto. Tiene que ver con una justicia que debe necesariamente pronunciarse lo antes posible para que su salud deje de ser vulnerada, para que no terminemos causándole mucho más daño a su enfermedad, que es lo que está pasando ahora todo el tiempo. Entonces, también cuando a veces hacemos algunos comentarios, no nos pensemos, Carol está mirando ahora, Carol está escuchando todo esto, ya sabe lo que hizo. Más presa que ella en este momento no está ninguna de las personas que hace comentarios. Entonces, también cuidemos un poco de lo que estamos hablando, porque acá lo que estamos hablando es la aplicación de justicia. Y por hacer un comentario de qué hacemos nosotros, no es que somos mejores justicieros. No estamos solucionando el problema, que es que hay una mujer muriéndose de cáncer en una cárcel. ¿Cuántas personas más como Carol, y un poco lo que planteaba Alfredo, como médico y integrante de esta ONG, tenés constancia o al menos una idea de que pueda haber? Nosotros, todos los días, esto que te decía anteriormente, es imposible sacarse la visión de la salud cuando uno está formado en esto, la visión de médico. Entonces, todo el tiempo estoy viendo situaciones de salud y ni que hablar, tengo el diagnóstico de que la gestión de la salud en las cárceles hace agua por todos lados. Desde cosas tan sencillas como un chequeo básico. Desde tener el cribado que tenemos todos derecho a tener para nuestro sexo y nuestra edad, ¿sí? Que son las mal llamadas rutinas. Desde el acceso a eso hasta lo que rompe los ojos, como lo está pasando a Carol ahora. Es importante decir que rompe tanto los ojos que enseguida tuvimos la sensibilidad de las autoridades respecto a esto. Enseguida hubieron informes, enseguida se actuó y ahora la palabra la debe tener la justicia y es lo que estamos esperando. Pero también hay muchas otras situaciones, como decían, que requieren atención y que requieren y que tienen que ver con una atención más humanizada y eso tiene que ver con la gestión de la salud en el encierro. Lo que estamos privándole a Carol ahora es tiempo de estar con sus hijos. Carol recurrió a nosotros porque era la única posibilidad que tenía. Por eso tenemos los permisos para hablar de Carol ahora. Carol nos pidió salir en su defensa. Y si esto no se hacía público, ¿qué pasaba con Carol? Sí, que moría ahí adentro. Más que justiciero, sos verdugo, en definitiva. Y un detalle, ¿no?, que sé que no pretende contradecir, el derecho a Carol a estar con sus hijos y el derecho de los hijos a estar con su mamá, ¿no? Perfecto. Me parece que en estos asuntos siempre la propia dinámica nos quita la posibilidad de poner el centro en quien histórica y sistemáticamente el Uruguay sigue maltratando a los más débiles de todo, que son los
niños en nuestro país, ¿no? El sector de la sociedad que nuclea más pobres de todos, el víctima además de mayores malos tratos, de mayores abusos, en fin. Este es un asunto que también debería interpelarnos seriamente. Sí, el tema de cómo se vulneran derechos de las personas desde el sistema de salud y no necesariamente con intención, como el ejemplo del caso de Carol concreto y en el episodio con la enfermera, ¿no? En general, involuntariamente, es un sistema que vulnera derechos, privados y no privados de libertad. ¿Cuántos se han muerto ya antes que la justicia diga sí, se le puede dar el medicamento, por ejemplo? O el mes o los 2 meses para un especialista, le pasa a la gente afuera. O porque la atención llega tarde, como pasó hace pocas semanas en una cárcel. Exacto. Pero adentro, evidentemente, hay un montón de otros factores que lo hacen todavía más cruel, ¿no? Peor. De aquello que alguna vez se pensó, se imaginó como un hospital penitenciario donde de verdad la asistencia de salud pudiera ser mucho más abarcativa y con la lógica de la prevención. Ni siquiera, no, capaz que prevención es demasiado pedir en este contexto, pero de atención verdadera. ¿En qué quedó todo eso? Bien, básicamente nosotros tenemos una postura al respecto del hospital penitenciario y no estamos a favor de un hospital penitenciario. Entendemos que estos problemas que ocurren, todos estos problemas, no son por falta de recursos, justamente. Son por falta de humanismo. Y sí hay recursos afuera, muchísimos, y de mucha tecnología, que tenemos que tener todos, no solo los que estamos afuera. Los que están adentro también. Y la solución no es replicar lo que está fuera adentro, sino que todos podamos tener los mismos insumos sin replicar. Creo que la salida, creo no, estoy convencido, como profesional, pero también como persona que está día a día con las personas privadas de libertad, que la salida está en gestionar mejor y no en replicar insumos. Porque pensemos esto, replicamos los insumos que son muy costosos al afuera. Para un mega hospital. Replicar los insumos tener lo mismo que está afuera, adentro, sí, en un mega hospital penitenciario, sí, de muchas características. ¿Quién va a manejar, qué técnicos van a manejar esos aparatos de alta tecnología? No tenemos para cubrir los técnicos de afuera y vamos a tener para cubrir los técnicos adentro en el contexto de privación de libertad, que muchos profesionales no tienen la voluntad o no tienen las ganas de trabajar adentro. ¿Estamos pensando en la macrogestión también? ¿O podemos pensar en la gestión de que todos podamos convivir utilizando los medios que ya tenemos? Hay muy buena tecnología. Yo siempre digo esto, el sistema de salud de Uruguay es ejemplo en el mundo, afuera, pero a la cárcel no llegó. Yo creo que este tema sí me parece que es un poquito más opinable. En el otro me parece que estamos todos de acuerdo, que se está violando flagrantemente la Constitución, entre otras tantas cosas. Este tema, sin embargo, me parece que es un poco más opinable, porque el concepto o el objetivo de lo que se puede llamar hospital penitenciario es justamente evitar que situaciones de riesgo que han ocurrido en más de una ocasión, en el Hospital Maciel recuerdo alguna, con situaciones incluso de violencia extrema para otros pacientes, para personal médico, etc. La idea, me parece a mí, del hospital penitenciario no es obviamente la de, demonizar o segmentar a nadie, sino justamente dar seguridad y tranquilidad a quienes no son reclusos, a los pacientes comunes y corrientes, el personal médico, a alejarlos de una zona potencialmente de riesgo. Hemos visto en más de una ocasión intentos, en algunos casos fallidos y otros exitosos, de rescate, como se le dice en la jerga, de presos que estaban recibiendo atención hospitalaria en centros de salud, y me parece que ese es el sentido, ¿no? O sea, no el de, tener por supuesto, una correcta atención médica, pero sobre todo, además, y sin que implique estigmatizar a nadie, dar tranquilidad a otras personas que no están en esa situación, de que no sean víctimas potenciales de situaciones de riesgo que, repito, no son potenciales, sino que han ocurrido de hecho, y sería deseable, creo yo, para la mejor atención de los presos y para la tranquilidad de los que no están presos, pacientes que no están presos, que ese hospital penitenciario exista y que exista lo más pronto posible. Bien, nos quedan los últimos minutos, me gustaría tal vez una reflexión final de nuestros invitados, Denise. Sí. Perdón, antes, una bien breve. En definitiva, ahora la palabra, ¿quién la tiene? Porque la justicia. La justicia. Están todos los informes, de hecho, desde nuestra denuncia. Por algo están ustedes hoy acá.
porque la ven lenta a esta justicia. ¿o no? Claro, pero los tiempos que corren son tiempos de los hijos de Carol y de Carol. Y nosotros no podemos dormir tranquilos, no podemos hacer nuestras tareas. De hecho, cada vez que vamos a cárcel de mujeres, la sensación de las compañeras también de Carol, de nosotros, de quienes estamos ahí, es Carol tiene que estar en su casa. Entonces los tiempos corren y los tiempos son tiempos de los hijos de Carol y de Carol, no Bien. nuestros. Y esto no empezó ahora. Ella es privada de libertad el 8 de abril, el 9 de abril la cárcel remite a la justicia un pedido y un informe de que ella no puede estar en la cárcel y se terminó precipitando y tomando estado público porque nos tocó presenciar cuando una enfermera la violentaba. Y a partir de ahí todas las violencias que ha atravesado. Y creo que como reflexión final, es importante plantear que esto no es una cuestión excepcional, no es que el derecho en Uruguay no utilice estos mecanismos, no es que no haya mecanismos de monitoreo, que no haya formas de custodia, que no haya otro tipo de prisiones a la privación de libertad. Y además también recordemos que Uruguay, esto que le encanta, a firmar acuerdos internacionales, pero en particular las reglas Mandela y las reglas Bangkok, que son las reglas que establecen el tratamiento de la privación de libertad de mujeres y en particular establece que se trate de evitar siempre que se pueda la privación de libertad y en particular establece mecanismos alternativos en este tipo de casos, son los que se deben considerar. Y de nuevo, recordemos que Carol no es un riesgo para la sociedad. Carol se está muriendo. Se está muriendo y se está muriendo en la peor de las condiciones. Entonces también reflexionemos un poco más, no solamente desde el punto de vista de la humanidad, sino desde el punto de vista de la justicia. Hay que aplicar una justicia para que esta mujer muera lo más dignamente posible. Bien. Breve también. Sabemos que Carol está mirando, sabemos lo que ella depositó en nosotros y también para nosotros, y creo que también es justo decirlo, lo que Carol nos mostró es un aprendizaje. Para mí como médico, para nosotros como compañeros de trabajo, para todo nada crece a la sombra, hace un aprendizaje. Carol hoy está con una sonrisa y una vitalidad que no se explica en los exámenes que uno ve, por la fuerza de querer ver a sus hijos. Y eso es un aprendizaje que lo vamos a llevar siempre. Bien. A los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Denise Legrand, Daniel Márquez, médico e integrantes ambos de Nada Crece a la Sombra. Gracias por estar aquí en el programa en el día de hoy. Veamos si sirve de algo y que haya tomado estado público. Uno lamenta en el fondo que haya que tomar estas acciones para que haya reacciones. Pero si en algo se puede colaborar, acá estamos. Gracias. Un placer. Les recuerdo que hay una super promo en la óptica Estela Ginchuk. Es el mes del multifocal. Vos vas a comprar un multifocal y la óptica Estela Ginchuk te regala otro multifocal con tu misma graduación. Pasa por cualquiera de los 7 locales de Ginchuk, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este, abiertos durante todo el año. Hacemos una pausa y ya venimos con las reflexiones de nuestros panelistas.